Durante décadas, el mundo asumió que el comercio de petróleo funcionaba bajo una lógica simple: en quien tiene crudo, lo vende; quien lo necesita, lo compra; y el mercado se encarga de fijar el precio. Esa visión, cómoda y casi ingenua, acaba de recibir un golpe que pocos anticipaban con esta intensidad. Según fuentes del sector energético y reportes que han comenzado a circular en las últimas semanas, China habría iniciado un proceso de desvinculación de contratos de compra de energía con Estados Unidos. No se trata de una suspensión puntual, ni de una renegociación de término. Se trata, si las versiones se confirman, de un desmantelamiento deliberado de acuerdos que llevaban años estructurando flujos de crudo, gas natural licuado y derivados entre las dos economías más grandes del planeta. El movimiento no ha sido verificado de forma independiente, y los detalles contractuales permanecen bajo reserva, pero la señal que envía es inequívoca. China estaría decidiendo que el coste de mantener esos vínculos energéticos con Estados Unidos supera los beneficios de la estabilidad que proporcionaban. Y cuando un comprador del tamaño de China decide que prefiere la fricción a la dependencia, el mensaje no va dirigido solo a Washington, va dirigido al sistema entero. Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que comprender primero qué significa un contrato energético moderno entre potencias. No estamos hablando de transacciones puntuales en el mercado spot, donde se compra hoy lo que se consume mañana. Estamos hablando de acuerdos de suministro a largo plazo, conocidos en la industria como contratos de offtake, que incluyen cláusulas de obligación de compra mínima. El comprador se compromete a adquirir un volumen determinado durante un periodo que puede extenderse 5, 10 o incluso 20 años. Si no retira ese volumen, paga igualmente. A cambio, obtiene precios más predecibles, acceso garantizado y capacidad de planificación industrial. Estos contratos no operan en el vacío. Están indexados a referencias de precio internacionales, los llamados benchmarks, que en el caso del petróleo suelen ser el West Texas Intermediate para el crudo estadounidense, el Brent para el europeo y el Dubai para las exportaciones hacia Asia. La liquidación de esos contratos, es decir, el pago efectivo, se realiza mayoritariamente en dólares estadounidenses a través de sistemas de mensajería financiera y cámaras de compensación controladas o supervisadas desde Occidente. A eso se añaden las coberturas de riesgo mediante instrumentos derivados negociados, en plazas como el New York Mercantile Exchange o el Intercontinental Exchange de Londres. Y por si fuera poco, el transporte marítimo de hidrocarburos requiere seguros emitidos por aseguradoras que operan bajo jurisdicción occidental y que pueden ser revocados ante cualquier señal de incumplimiento de sanciones. Lo que China estaría haciendo, según observadores del mercado, no es simplemente dejar de comprar crudo estadounidense, es desenchufarse de toda esa infraestructura, es retirar su demanda de un circuito donde cada eslabón, desde el precio de referencia hasta el seguro del buque, pasa por manos que responden a regulaciones, tribunales y decisiones políticas que Pekín no controla. El contexto en el que ocurre este movimiento no es accidental. Durante los últimos años, la relación comercial entre China y Estados Unidos ha transitado de la competencia tensa a la confrontación estructural. Los aranceles impuestos durante la administración Trump no fueron revertidos por la administración Biden. En muchos casos, fueron ampliados. Los controles de exportación tecnológica, especialmente en semiconductores avanzados, equipos de fabricación de chips y tecnologías de inteligencia artificial, han ido estrechando el cerco sobre empresas chinas. Washington ha dejado claro que considera a China no solo un rival comercial, sino un competidor estratégico cuyo ascenso debe ser contenido. En ese escenario, los contratos energéticos funcionaban como uno de los pocos puentes que aún conectaban ambas economías con cierta estabilidad. El petróleo y el gas natural licuado estadounidense fluían hacia refinerías y plantas regasificadoras chinas, bajo acuerdos que, aunque no eliminaban la tensión, la contenían dentro de márgenes manejables. Esos acuerdos aseguraban volúmenes, estabilizaban flujos de caja para productores estadounidenses y proporcionaban a China acceso a energía diversificada sin depender exclusivamente de proveedores más cercanos, pero también más volátiles. Si China decide ahora retirar ese puente, la pregunta inmediata es ¿hacia dónde redirige su demanda? Y aquí es donde el movimiento adquiere una dimensión que trasciende el mercado petrolero. Rusia, a pesar de las sanciones occidentales y de la reconfiguración forzada de sus rutas de exportación tras la invasión de Ucrania, ha emergido como un proveedor cada vez más relevante para China. Los descuentos ofrecidos por Moscú sobre su crudo y Ural, combinados con la disposición de Pekín a ignorar las presiones diplomáticas occidentales,
han incrementado significativamente los volúmenes comercializados entre ambos países. Arabia Saudita, históricamente alineada con Washington, pero cada vez más pragmática en su política exterior. También ha intensificado sus lazos energéticos con China, incluyendo conversaciones sobre posibles liquidaciones en yuanes. Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán bajo acuerdos discretos que sortean sanciones, y proveedores emergentes en África y América Latina, completan un mapa de suministro que reduce progresivamente la dependencia china del crudo occidental. Lo que está ocurriendo no es un colapso del mercado petrolero. El petróleo seguirá fluyendo, las refinerías seguirán operando, y los precios seguirán fluctuando según la oferta y la demanda global. Lo que está cambiando es algo más profundo, en quién controla las condiciones bajo las cuales ese comercio se realiza. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido lo que algunos analistas denominan un petroanclaje. No se trata solo de que el dólar sea la moneda dominante en el comercio de hidrocarburos. Se trata de que toda la infraestructura que sostiene ese comercio, desde los contratos estandarizados hasta los sistemas de pago, desde los seguros marítimos hasta los tribunales de arbitraje, opera bajo normas, jurisdicciones y lógicas que Washington puede influir y, en casos extremos, utilizar como herramienta de presión. Cuando Estados Unidos impone sanciones a un país productor de petróleo, no necesita bloquear físicamente los puertos. Basta con prohibir a los bancos estadounidenses procesar pagos relacionados con ese país, o con amenazar a las aseguradoras con consecuencias si cubren buques que transporten su crudo. El sistema financiero global, construido sobre rieles que pasan por Nueva York, Londres y Frankfurt, se convierte en un instrumento de política exterior, y cualquier país que dependa de ese sistema para sus importaciones energéticas queda, en última instancia, expuesto a esa presión. Lo que China estaría intentando, según fuentes consultadas por medios especializados, es construir un circuito alternativo, un sistema donde los contratos se negocien bilateralmente, donde los precios se referencien a benchmarks menos dependientes de Occidente, donde los pagos puedan realizarse en yuanes o en monedas de terceros países, y donde los seguros y la logística operen bajo jurisdicciones que no respondan automáticamente a las directrices de Washington. No es un proyecto que pueda completarse de la noche a la mañana, pero cada contrato que se deshace con Estados Unidos, cada volumen que se redirige hacia un proveedor dispuesto a operar fuera del circuito tradicional, es un paso en esa dirección. La dificultad técnica de esta transición no debe subestimarse. Los benchmarks occidentales, particularmente el Brent y el WTI, no son simples índices de precio, son el resultado de décadas de desarrollo de mercados líquidos, transparentes y profundos, donde miles de actores compran y venden contratos de futuros, opciones y swaps cada día. Esa liquidez permite a productores, refinadores y traders gestionar su exposición al riesgo de precio con precisión y a bajo coste. Cambiar de benchmark implica aceptar mercados menos líquidos, spreads más amplios, y mayor incertidumbre sobre el precio real de cada barril. A eso se suma el llamado basis risk, el riesgo de que el precio de referencia utilizado en un contrato no refleje adecuadamente el valor del crudo específico que se está comprando o vendiendo. Un refinador chino acostumbrado a cubrir su exposición con futuros de Brent en Londres puede encontrarse con dificultades si sus compras pasan a estar referenciadas a un índice asiático con menor correlación con sus costes reales. La gestión de ese riesgo requiere nuevas herramientas, nuevos mercados y sobre todo tiempo para desarrollar la confianza y la infraestructura necesarias. Fuentes cercanas al sector financiero en Asia señalan que China habría estado trabajando en el desarrollo de alternativas durante años. La Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, conocida por sus siglas en inglés INE, lanzó en 2018 un contrato de futuros de petróleo denominado en yuanes y liquidable en esa moneda. El volumen de negociación ha crecido de forma sostenida, aunque sigue siendo una fracción del que mueven los contratos de Brent y WTI paralelamente. El Banco Popular de China ha promovido acuerdos bilaterales de intercambio de divisas con países productores de petróleo, facilitando liquidaciones que no requieren pasar por el dólar, y el sistema de pagos interbancarios transfronterizos CIPS, la alternativa china al SWIFT occidental, ha ido ganando usuarios entre bancos de países alineados con Pekín. Ninguna de estas herramientas tiene todavía la profundidad ni la aceptación global de sus equivalentes occidentales, pero cada fricción con Estados Unidos, cada nueva sanción, cada control de exportación que recuerda a China su vulnerabilidad, actúa como un incentivo para acelerar el desarrollo de esas alternativas. Lo que durante años fue un proyecto de largo plazo, casi teórico,
comienza a adquirir urgencia práctica. Las consecuencias para los competidores directos de China en el mercado energético son ambivalentes. Por un lado, la retirada de demanda china del crudo estadounidense podría liberar volúmenes que presionen los precios a la baja en el mercado norteamericano, beneficiando a refinadores y consumidores locales. Por otro, los productores estadounidenses, que habían estructurado sus inversiones contando con la demanda asiática, podrían enfrentar dificultades para redirigir esos volúmenes hacia otros mercados con la misma rentabilidad. Para los traders internacionales, el movimiento añade una capa de complejidad y riesgo. Las grandes casas de comercio de commodities, muchas de ellas con sede en Ginebra, Singapur o Houston, han construido sus modelos de negocio sobre la capacidad de arbitrar diferencias de precio entre mercados, transportar cargamentos hacia donde la demanda es más fuerte y gestionar riesgos mediante instrumentos estandarizados. Si una porción creciente del comercio global de petróleo comienza a operar bajo reglas distintas, con benchmarks distintos y sistemas de pago distintos, esas casas de comercio tendrán que adaptar sus operaciones o aceptar quedar excluidas de segmentos cada vez más relevantes del mercado. El impacto en la industria petrolera global va más allá de los flujos físicos de crudo. Lo que está en juego es la arquitectura misma del comercio de energía. Durante medio siglo, esa arquitectura ha estado dominada por un modelo que podríamos llamar atlántico en contratos en inglés, arbitraje en Londres o Nueva York, precios en dólares, seguros en Lloyds, pagos a través de corresponsalías bancarias estadounidenses. Ese modelo no surgió por accidente, fue el resultado de la hegemonía económica y financiera de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, consolidada por el acuerdo tácito con Arabia Saudita en los años 70, que vinculó las exportaciones de petróleo del Golfo al dólar. Si China logra construir un circuito paralelo, aunque sea parcial, las reglas del juego comenzarán a bifurcarse. Habrá un mercado que siga operando bajo las normas tradicionales y otro que opere bajo normas distintas. Los productores tendrán que decidir a cuál de los dos circuitos orientan sus ventas, o cómo operan en ambos simultáneamente. Los consumidores tendrán que evaluar los riesgos de depender de uno u otro, y los gobiernos tendrán que asumir que el petróleo, lejos de ser una commodity neutral, es un instrumento de poder cuyo control se disputa activamente. Las implicaciones políticas de este escenario son profundas. Para Estados Unidos, el petroanclaje no es solo una ventaja económica, es una herramienta de política exterior que ha permitido proyectar influencia sin necesidad de desplegar tropas. La capacidad de amenazar con sanciones que corten el acceso de un país al sistema financiero global, o que dificulten sus importaciones de energía, ha sido un disuasivo eficaz en múltiples crisis. Si esa capacidad se erosiona, Washington tendrá que buscar otros instrumentos de presión, algunos de ellos potencialmente más costosos o conflictivos. Para los países productores de petróleo, la bifurcación del mercado abre oportunidades y dilemas. Aquellos dispuestos a operar fuera del circuito occidental pueden acceder a un comprador del tamaño de China sin las restricciones que imponen las sanciones estadounidenses, pero al hacerlo, se exponen a represalias de Washington y a la incertidumbre de un sistema de pagos menos consolidado. Cada productor tendrá que calibrar esos riesgos según su situación particular, sus relaciones diplomáticas y su tolerancia a la presión externa. Para Europa, la situación es especialmente incómoda. La Unión Europea depende en gran medida de importaciones de energía. Ha alineado su política de sanciones con la de Estados Unidos tras la invasión rusa de Ucrania, y sin embargo mantiene intereses comerciales significativos con China. Si Pekín avanza en la construcción de un circuito energético alternativo, Bruselas tendrá que decidir si se mantiene firmemente en el campo atlántico, si busca alguna forma de neutralidad operativa, o si acepta una fragmentación del mercado que complique su propia seguridad energética. A nivel social, el impacto más inmediato podría manifestarse en la volatilidad de precios. Un mercado energético fragmentado, con menos liquidez y más incertidumbre sobre las reglas, tiende a generar oscilaciones de precio más bruscas. Para los consumidores finales, eso se traduce en gasolina más cara o más barata, según el momento, en facturas de calefacción menos predecibles, en costes de transporte que fluctúan con mayor intensidad. Las economías emergentes, particularmente aquellas sin producción propia de hidrocarburos, podrían verse atrapadas entre bloques, obligadas a elegir proveedores y sistemas de pago según criterios que van más allá del precio. Si proyectamos este escenario hacia el futuro, las posibilidades se ramifican. En un extremo podríamos asistir a una fragmentación duradera del mercado energético global, con un bloque occidental que sigue operando bajo las reglas tradicionales, y un bloque oriental, liderado por China, que construye progresivamente
su propia infraestructura de comercio, financiación y logística. En ese escenario, el petróleo dejaría de ser una commodity global para convertirse en dos commodities distintas, con precios, referencias y condiciones que divergen según el circuito en el que se comercia. En el otro extremo, las dificultades prácticas de operar fuera del sistema atlántico podrían limitar el alcance del movimiento chino. Los benchmarks occidentales seguirían siendo más líquidos, los sistemas de pago en dólares seguirían siendo más eficientes, y los productores preferirían la seguridad de lo conocido a la incertidumbre de lo nuevo. En ese caso, el intento de desvinculación quedaría como un gesto político con impacto limitado, una señal de descontento más que una transformación estructural. Lo más probable, según observadores del sector, es un escenario intermedio. China logrará reducir su dependencia del circuito occidental, pero no eliminará por completo. Los productores diversificarán sus ventas entre ambos circuitos, gestionando los riesgos de cada uno. Los traders desarrollarán capacidades para operar en ambos sistemas, y el mundo se acostumbrará a una realidad donde el comercio de petróleo ya no sigue una sola lógica, sino varias que coexisten en tensión. Lo que no parece reversible es la dirección del cambio. Cada nueva fricción entre Washington y Pekín refuerza el incentivo de China para acelerar su desvinculación. Cada nueva sanción recuerda a los países productores que el sistema actual puede volverse en su contra. Cada contrato que se deshace es un ladrillo que se retira de una arquitectura que durante décadas pareció inamovible. El petróleo sigue siendo la sangre de la economía global, pero la forma en que circula, los conductos por los que pasa, los peajes que paga y las manos que controlan las válvulas están comenzando a cambiar, y cuando cambian los conductos, cambian también las relaciones de poder que dependen de ellos. Lo que estamos presenciando no es el fin del petróleo como recurso estratégico, es, posiblemente, el fin de la era en que el control de ese recurso estaba concentrado en un solo sistema. Lo que venga después será más complejo, más incierto y probablemente más disputado. Queda por ver si los actores involucrados logran gestionar esa transición sin escaladas mayores, o si la fragmentación del mercado energético se convierte en un catalizador de conflictos que hoy apenas podemos anticipar. Lo que parece claro es que el tablero ha sido movido, y las piezas ya no volverán a su posición anterior. Si este tema te resulta relevante, vale la pena seguir su evolución en los próximos meses, porque lo que hoy parece una noticia sobre contratos petroleros podría ser, en retrospectiva, el momento en que el orden energético global comenzó a reescribirse.